Hola familia, ¿qué tal? Mi nombre es Yeriel Escobedo y el día de hoy estoy muy feliz de compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Estaba pensando durante la semana sobre qué es lo que podía compartir y Dios trajo a mí un recuerdo, mi etapa universitaria. Y es que yo sé que muchos se identifican. La vida universitaria en una etapa muy bonita, pero a la vez muy difícil. En mi caso, tanto en aspecto personal, pero principalmente económico. Recuerdo que terminé la secundaria en un colegio público y había mucha incertidumbre sobre cómo iba a sustentar mi carrera. Fue un momento difícil para mi familia, pero también algo muy bonito porque pudimos unirnos en oración y Dios respondió diciendo que iba a ser nuestro proveedor en esta temporada. Y respondió de una manera muy rápida. De hecho, a mi papá recibió un nuevo trabajo, ascenso, y justo el sueldo que había recibido adicional sirvió para poder sustentar mis inicios de carrera universitaria. Y fue así como comencé a estudiar. Pero algo pasó en el tercer año y lo que pasó es que papá un día llegó a casa muy triste y me dijo, Yeriel, he perdido el trabajo y no hay forma de que pueda sustentarte los siguientes años de carrera. Luego veremos otras opciones. Y eso fue muy chocante para mí. Era un adolescente también y recuerdo que me puse muy triste, de hecho no quería salir de mi cuarto y Dios utilizó a una persona muy especial, que fue mi mamá. Comenta el nombre de tu mamá por el chat y yo estoy segura de que las madres son las personas más sabias del mundo. Así que comenta ahí, pon esa situación en la que tu mamá tal vez te ayudó con una palabra o un consejo. Pero mi mamá fue ese instrumento en ese momento que yo necesitaba, me dio ese mensaje que yo necesitaba oír sobre la fe. Y el mensaje lo he titulado La fe es lo más lindo de la vida. Porque es cierto, cuando todo va bien, cuando todo marcha bien, es fácil confiar en el Señor. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tormentas, es ahí donde es mucho más difícil, donde dudamos y donde tal vez nuestra fe ya no está tan plantada, se podría decir, y dudamos, ¿no? Y y de hecho, mi mamá entró a mi cuarto y me hizo una pregunta que debo confesar que al principio me ofendió. Y me dijo, Yeriel, ¿tú eres cristiana de verdad? Y yo, ¿por qué me preguntas eso? Claro que lo soy, mamá. Sabes que voy al servicio, creo en Dios, comparto de su palabra, voy todos los domingos también a la iglesia. Y me dijo, pero es que tú no le crees, no le crees lo que él te dice. Él te ha dicho que va a ser tu proveedor. Y yo en ese momento me quedé en shock. Pero a la vez surgió en mí dos preguntas. Primero era, ¿qué era la fe? Y lo segundo, ¿estaba viviendo conforme a la fe? Y fue aquí donde el Señor habló en mi corazón a través de un versículo que yo sé que lo hemos escuchado muchas veces. Es Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo lo traduzco de esta manera. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Así como nuestra vista física evidencia el mundo en el que estamos, lo materializa, así la fe evidencia el mundo espiritual, el mundo de las cosas invisibles, de lo que no podemos ver. La fe es el órgano que permite a la gente ver el orden de lo invisible. Y eso es algo que quedó en mi corazón. Es la disposición que tenemos de confiar, creer y aferrarnos a lo que el Señor nos dice. Claramente yo en ese momento no estaba actuando en fe. Y ¿saben qué? A la vez lo que pasa cuando no actuamos en fe es que ponemos en duda el carácter de Dios. Y yo estaba poniendo en duda el carácter de Dios, estaba poniendo en duda lo que Él me había dicho, que iba a ser mi proveedor durante este tiempo. Y yo estaba dudando sobre eso. Y entonces, en ese momento, lo que surgió en mí fue orar al Señor y decirle, Señor, quiero más fe, en serio, quiero
confiar en ti, dame más fe, necesito más de ti. Y aquí es donde también el Señor me habló a través de Lucas 17, del 5 al 6. De hecho, el título se llama Aumentanos la fe. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En Mateo 17:20 también habla sobre la fe y dice, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá y nada le sería imposible, absolutamente nada. Y es súper claro su palabra. Mi problema no se trataba de la cantidad de fe. El Señor nos dice que tan solamente con un granito, con una semilla chiquita, así como esta, podemos hacer cosas increíbles, podemos hacer milagros, cosas que Dios ha puesto también en nuestro corazón. El problema es que a veces, como los discípulos, queremos más fe, pero ya tenemos la suficiente fe, si no es un problema de poder aplicarlo, de saber usarlo. No es un problema de cantidad, sino sobre quién está puesta nuestra fe, sobre si verdaderamente confiamos en lo que el Señor nos dice. En ese momento pude entender eso y a la vez comprender de cómo trabajar mi fe. Y es aquí donde dejo 2 puntos que fueron muy importantes para mí, porque yo tenía que trabajar mi fe, tenía que activar la fe que ya había en mí. ¿Y cómo lo podía hacer? Y la primera es una constante conexión con el creador, con su autor de la fe. ¿Quién es? Dios. La fe es un fruto, la cual se desarrolla constantemente y también va alineado al corazón del Señor. Y eso es importante tenerlo en claro. Y el segundo punto es que nuestra fe se perfecciona en los momentos de adversidad, se perfecciona en los momentos donde no hay cosas claras. Es allí donde podemos probar nuestra fe y podemos confiar en el Señor. Cuando pude darme cuenta de esta situación, mi perspectiva cambió completamente. Mis problemas no, siguieron siendo los mismos. De hecho, tuve que trabajar y luego de un año mi papá también volvió a conseguir un trabajo y pude volver a retomar mis estudios. Pero algo a mí ya había cambiado. Había vuelto a recordar que el Señor era mi proveedor y podía confiar en Él, aunque las cosas no estuvieran saliendo bien. De hecho, luego vino la pandemia y mi papá volvió a perder el trabajo, pero ya había algo diferente en mí, confiaba en su palabra del Señor. Y de hecho, este año 2021, pese a la pandemia, terminé la universidad. ¿Y saben qué más? Mis papás no pagaron absolutamente nada. De hecho, la terminé gracias a una beca a mis calificaciones, sí, pero estoy seguro que el mayor trabajo lo hizo el Señor. Fue la palabra de Dios diciéndome que Él iba a ser mi proveedor. Y fue que yo pude confiar en el Señor ciegamente, a pesar de las adversidades, a pesar de que había una pandemia en pleno momento. Pude aferrarme a lo que Él verdaderamente había dicho en mí. Y bueno, terminé y la verdad que yo agradezco cada día al Señor esto. Y yo te quiero invitar a que te puedas comprometer a creer en Dios a pesar de los momentos adversos. Puedas a poner toda tu confianza en el Señor. Quiero que te quede grabado esto, que siento que una pequeña cantidad de fe, así como este granito, puede lograr grandes cosas si esta pequeña cantidad de fe se establece en el gran y poderoso Señor que tenemos. Esto puede hacer el cambio. Para terminar, quiero hacer una oración. Gracias, Señor, por tu palabra, por hablarnos a nuestro corazón. Te pido, Señor, que nos ayudes a activar la fe que ya hay en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque siempre estás a nuestro lado a pesar de los momentos adversos. Te pido, Señor, que puedas seguir trabajando en nosotros y que podamos confiar en ti a pesar de la adversidad. Gracias por este hermoso regalo que es la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia. Hasta luego.